Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido a mi canal de YouTube. En este trimestre, en el comentario de la lección de escuela sabática, aquí en el canal de YouTube estamos buscando encontrarnos con Cristo a través de los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo, a fin de cumplir la comisión de compartir el mensaje del Evangelio y en breve ver a Jesús volver. Llegamos ya a la lección número 9. La lección número 9 lleva por título Reconciliación y Esperanza. El versículo principal de esta lección está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. El texto bíblico dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En esta semana nos adentraremos en uno de los temas más profundos y fascinantes del Nuevo Testamento: el misterio de Dios revelado. Pablo en Colosenses describe este misterio como una verdad que estuvo oculta por generaciones, pero que ahora en Cristo ha sido abierta para nosotros, invitándonos a descubrir una dimensión de la fe que transforma no solo nuestra comprensión de Dios, sino también nuestra esperanza. Este misterio no es una idea abstracta ni un código para descifrar, es una realidad viva, una revelación que cambia el rumbo de la humanidad porque muestra cómo Dios decidió reconciliar consigo a un mundo apartado, tomando la iniciativa amorosa de restaurar todo lo que el pecado había roto. En Cristo, Dios no solo perdona, sino que se acerca, habita, transforma y nos adopta como suyos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, resume esa reconciliación completa. Él no solo nos salva de algo, sino nos salva para una vida nueva, penetrada por su presencia y guiada hacia la gloria que Él promete. A lo largo de estos días exploraremos cómo este misterio redefine nuestra relación con Dios y cómo su presencia en nosotros es la mayor evidencia de que la reconciliación es real, es profunda y eternamente transformadora. ¿Qué significa realmente que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo impacta eso nuestra vida diaria? Entonces vamos a desarrollar la lección de esta semana bajo ese concepto. Vamos al día domingo. El día domingo, el título es Reconciliados de malas obras. La mayoría de las grandes religiones del mundo enseñan que la humanidad es esencialmente buena y puede alcanzar el cielo, el nirvana o una mayor conciencia, salvándose a sí mismo. Por eso el cristianismo dice un asunto diferente, o la Biblia dice algo distinto. No es lo que la Biblia enseña, que nos salvamos por hacer algo. Jeremías capítulo 2, verso 22, el profeta declara lo siguiente: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 64, el versículo 6 dice así: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira qué interesante. Lo que está diciendo aquí el texto bíblico es: no importa cuánto lo intentemos, no podemos dejar de ser pecadores por nosotros mismos. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. Basta mirar el mundo, sus injusticias, egoísmo, violencia,
¿Qué mundo? Basta mirar dentro de nosotros para reconocer que algo está profundamente desalineado con el carácter perfecto de Dios. Esta realidad tan evidente es precisamente lo que revela nuestra necesidad de reconciliación. Si el pecado es innegable, entonces la gracia también se vuelve indispensable. Al final, solo podrás comprender el tamaño de tu salvación cuando comprendas el tamaño de tu condenación. Pero, ¿qué significa exactamente estar condenado delante de Dios? Bueno, ya lo hemos mencionado. Dios es infinitamente puro, justo y recto. Su naturaleza no tolera el mal ni puede convivir con él sin negarse a sí mismo. Por eso la Biblia habla de la ira de Dios, no como un arrebato emocional, sino como su respuesta necesaria, coherente y moral ante todo lo que destruye. Su creación, aquello que contradice su bondad. La humanidad, al elegir apartarse de Dios, no solo quebrantó una ley, sino que rompió una relación, generando una separación que nos coloca fuera de la vida para la cual fuimos creados. Y esta condición no es meramente legal, sino existencial. Estamos condenados porque somos incompatibles con la santidad de Dios, y esa incompatibilidad produce muerte. La ira divina, entonces, es la manifestación de su justicia frente al pecado que corrompe y mata. Es la afirmación de que el mal no puede tener la última palabra. Así, nuestra condenación no se debe a falta del amor por parte de Dios, sino a la gravedad del pecado frente a su santidad perfecta. Sin embargo, es precisamente esa combinación de justicia e ira unidas a su amor eterno, la que abre el camino de la redención. El Dios que debe juzgar el pecado es el mismo que en Cristo ofrece librarnos de aquello que nos condena. Pero si nuestra condenación es tan seria y es tan profunda, entonces, ¿cómo puede un Dios santo acercarse nuevamente a una humanidad tan profundamente manchada por el pecado? ¿Y en qué momento comenzó Dios a proveer esa salida para la humanidad? Para responder esa pregunta, es importante comenzar entendiendo que desde una perspectiva bíblica, el pecado jamás tomó a Dios por sorpresa, porque Él conoce el fin desde el principio y nada ocurre fuera de su sabiduría infinita. Pensar que el pecado sorprendió a Dios sería imaginar a un creador reaccionando con improvisación ante la caída, como si su propósito eterno pudiera ser frustrado por la libertad humana. Sin embargo, la Escritura revela justamente lo contrario. Antes de que todo existiera, antes que Adán respirara por primera vez, ya estaba establecido el plan de redención. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19 y verso 20. Dice el texto así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora lee lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. El texto dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué cosa es lo que nos enseñan estos textos? Nos muestran que la cruz no fue un plan alternativo improvisado después de la caída, pero tampoco puede entenderse como si Dios hubiese deseado o establecido desde la eternidad que el pecado ocurriera. Más bien, la cruz revela que en su sabiduría eterna Dios preparó un camino de redención ante la posibilidad de que sus criaturas eligieran apartarse de Él sin ser jamás el autor de esa elección. Así entonces, cuando el pecado entró en el mundo, Dios ya tenía dispuesto un medio para enfrentar sus consecuencias y manifestar plenamente su amor, su justicia y misericordia. La redención
Por tanto, no es la reacción desesperada frente a un accidente cósmico, sino la expresión del carácter de un Dios que, aún antes de la creación, había provisto un camino para restaurar y reconciliar a aquellos que Él amó y creó para vivir en comunión con Él. Dejando esto claro, todavía falta responder: ¿cómo entonces puede un Dios santo acercarse nuevamente a una humanidad tan profundamente manchada por el pecado? ¿Cómo? ¿De qué manera Él se aproxima? Esto es lo que conocemos como el mensaje del Evangelio. Primero, la Biblia enseña que Cristo vino y murió por nuestros pecados, porque somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Lejos de esperar que ascendamos por esfuerzo propio, fue Dios quien descendió hacia nosotros, entregándose en la cruz cuando éramos débiles, impíos y enemigos. Y esto impacta nuestro día a día al recordarnos que no necesitamos vivir bajo la carga del tengo que ser suficiente. La salvación no surge de nuestra iniciativa humana, sino de la iniciativa divina, porque nuestra reconciliación con Dios no depende de nuestras obras, sino de su gracia. En segundo lugar, cuando aceptamos su muerte como nuestro sustituto, la Biblia enseña que el salario del pecado es muerte y que todo ser humano está bajo esa condenación. Pero en vez de que nosotros cargáramos con esa culpa y su consecuencia, Cristo decidió asumirla voluntariamente. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos en la cruz. En la cruz Jesús llevó sobre sí la culpa, la justicia, la ira que correspondían a nuestros pecados, de modo que lo que debería caer sobre nosotros cayó sobre Él. Y lo que pertenece a Él, justicia, vida y aceptación ante Dios, es ofrecido ahora a nosotros. Entonces, ser nuestro sustituto significa que Jesús intercambió su lugar con el nuestro. Él tomó lo nuestro, o sea, el pecado y la condenación, para darnos lo suyo, el perdón y la reconciliación. Entonces Dios nos declara justos y nos libera de la condenación del pecado, no por nuestras obras, sino por la fe que se expresa en arrepentimiento. Entonces, al intentar acercarnos a Dios, pensamos: no merezco, no soy digno, fui demasiado lejos, caí demasiado bajo. No nos dejamos arrastrar por las acusaciones de Satanás. Y recordamos que la base de nuestra aceptación no son nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. En tercer lugar, Dios continúa acercándose a nosotros para transformar nuestra vida, pues quienes han sido justificados son hechas nuevas criaturas mediante la unión con Cristo. El poder recreador de su gracia y la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que restaura la imagen de Dios que el pecado había deformado. La gracia nos encuentra donde estamos, quebrados, heridos, confundidos, atrapados, pero no nos deja igual, porque el Espíritu Santo obra cada día en nosotros, renovando nuestro carácter, sanando nuestras heridas y capacitándonos y sanando nuestra voluntad para vivir como hijos de Dios. Entonces, Dios no se acerca al pecador ignorando su pecado, sino venciendo su poder, el poder del pecado, tomando la culpa, renovando el corazón, y por medio de ese triple movimiento del Evangelio, Cristo por nosotros, Cristo en lugar de nosotros y Cristo en nosotros, es cuando el Dios Santo vuelve a unir a la humanidad caída sin renunciar a su justicia ni su amor eterno, dándonos reconciliación, obviamente, y esperanza. Al igual que en el Edén, Dios llamó a Adán preguntando: ¿dónde estás? Hoy sigue siendo la misma pregunta, porque al igual que Adán, muchas veces respondemos desde nuestra vergüenza, nuestra culpa, desde nuestras excusas, pero es justamente en esos momentos cuando necesitamos volver a mirar a la cruz, recordar el mensaje del Evangelio y permitir que su gracia nos transforme. ¿Cuál será nuestra respuesta?
permitiremos ser transformados por la gracia de Dios o continuaremos viviendo de la misma manera. Vamos a la lección del día lunes. El día lunes el título es Si continúan en la fe. ¿Ya escuchaste hablar de la expresión una vez salvo, para siempre salvo? Tú sabes que esa comprensión de la doctrina de la salvación afirma que una vez que una persona acepta a Cristo y es salva, ya no puede perder su salvación bajo ninguna circunstancia. Desde esa perspectiva, la salvación es un acto definitivo de Dios que no puede ser revocado por fallas humanas, porque no depende del mérito del creyente, sino de la fidelidad divina. Entonces se enfatiza que lo que garantiza la salvación no es la constancia del creyente, sino la constancia de Dios. ¿Tú qué piensas sobre esa doctrina? De paso es popular, ¿no? Muchos la aceptan. Cuando vamos a la Biblia y encontramos esta expresión, para nosotros pues suena reconfortante. La Biblia presenta repetidas veces un llamado a permanecer en la fe. Y eso sugiere que la vida cristiana no se reduce a un acto inicial, sino a una relación viva y continua. Jesús mismo nos enseñó en Juan capítulo 15, verso 14 hasta el verso 6, un texto muy conocido, que el creyente debe permanecer en Él. Dice, permanecer en mí, porque quien no permanece se seca, es cortado, se pierde. Un lenguaje que claramente asume la posibilidad real de separarse de Él. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, verso 14, declara que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, indicando que la perseverancia es la evidencia de una fe auténtica. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, Jesús exhorta a los creyentes y dice, sé fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida. No como un premio por obra, sino como demostración de una fe que persevera porque ha sido transformada. Todos estos textos no niegan la seguridad en Cristo, pero sí enfatizan que esa seguridad está ligada a una fe que permanece, que responde, que sigue a Cristo cada día. Mira cómo Pablo lo expresa en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 21 hasta el versículo 23. Dice así. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Notas el sí condicional del versículo 23? Es decir, Pablo afirma que la reconciliación es real, es completa, es poderosa, pero su efecto se manifiesta en quienes permanecen en la fe. Ese sí no pone en duda la obra de Cristo, sino que muestra que esa obra transforma verdaderamente a quienes continúan aferrados a la esperanza del Evangelio. En otras palabras, la reconciliación no es un evento aislado, desconectado de la vida del creyente, sino una realidad que debe ir acompañada por una vida que persevera, se mantiene firme y no se aparte de la verdad recibida. Pablo no está diciendo que la salvación depende del esfuerzo humano, sino que la evidencia de haber sido reconciliado por Cristo es permanecer arraigado en Él. El que ha sido reconciliado entonces permanece. Y ese permanecer demuestra que realmente ha sido reconciliado. Permanecer implica estar enraizados en la verdad del Evangelio. Significa estar alimentados por la palabra, sostenidos por su Espíritu, guiados por la esperanza de que Cristo produjo en nosotros
esa reconciliación. Es continuar confiando cuando la fe es probada. Es seguir obedeciendo cuando la cultura invita a abandonar la fe. Mantener la mirada en la cruz cuando la culpa o la vergüenza intenta alejarnos y aferrarnos a las promesas de Dios, aun cuando nuestras emociones parecen tambalear. Permanecer significa reconocer que la misma gracia que nos salvó es la que nos capacita para seguir adelante. Que la vida nueva en Cristo no se reduce a un momento del pasado, sino a un presente continuo, donde somos llamados a caminar con Él día tras día, decisión tras decisión. En última instancia, permanecer es dejar que Cristo sea el centro, la fuente y la dirección de nuestra vida, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Entonces, si permanecer es la evidencia de una fe viva, la decisión que queda para cada uno de nosotros es esta. Tú estás hoy dispuesto, no solo hoy, sino cada día, a volver tu mirada a la cruz, a aferrarte a la esperanza del Evangelio, a comprometerte a perseverar hasta la venida de Cristo para encontrarnos allí fieles, firmes y llenos de esperanza. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos a la lección del día martes. El plan eterno de Dios. ¿Sabes que nuestras mayores frustraciones surgen cuando sentimos que las cosas no están ocurriendo según el plan que imaginábamos, ni en el tiempo que esperábamos, ni en la forma en que deseábamos? Cuando nuestros procesos no coinciden con nuestras expectativas, pues surge la sensación de descontrol, de retraso, de aparente injusticia, como si la vida estuviera avanzando por un camino distinto al que pensamos que debía seguir. Esta percepción crea ansiedad, impaciencia y dudas, no necesariamente por la magnitud de los problemas, sino porque creemos que nuestro plan está siendo ignorado e interrumpido. ¿Ya te sentiste alguna vez así? Fíjate la siguiente declaración de Pablo al respecto de eso. Colosenses capítulo 1, verso 24 y verso 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La expresión administración de Dios hace referencia al modo en que Dios dirige, organiza y desarrolla su plan de salvación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que lo que conduce su vida no es su propio plan, ni sus ambiciones personales, sino los planes de Dios. Pablo no usa a Dios para que Él realice sus proyectos humanos. Al contrario, Pablo se pone a disposición para que Dios lo use en sus propósitos eternos. Cuando una persona vive así, sus expectativas cambian por completo, porque ya no se apoyan únicamente en lo que esa persona desea o imagina para esta vida, sino que tanto en tiempos como en formas se integran dentro del plan eterno de salvación que Dios está llevando adelante. Así, cada decisión, grande o pequeña, deja de ser aislada y pasa a ser parte del gran proyecto de Dios para alcanzar y restaurar vidas. Por eso es que Pablo puede decir que se goza incluso en las aflicciones, porque entiende que lo que está viviendo no lo detiene, no lo desanima, sino que es parte del plan de Dios para que su palabra sea anunciada y llegue donde Él quiere que llegue. Y así fue. Las aflicciones de Pablo no frenaron el Evangelio, lo multiplicaron. ¿Por qué? Porque el llamado de Jesús es a seguirlo. Y seguirlo no oculta la realidad de que el camino del discípulo implique aflicciones. No es la letra pequeña del Evangelio, sino el título del llamado.
Jesús mismo declaró, en el mundo tendréis aflicción. Y también afirmó, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Dejando claro que el sufrimiento forma parte natural de seguirle. Pablo, entendiendo esto, refuerza esta verdad cuando afirma que a través de muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios. Y Pedro exhorta diciendo, no os sorprendáis del fuego de prueba como si algo extraño estuviese pasando. Las aflicciones no son un imprevisto en la experiencia cristiana, sino una realidad anunciada desde el principio. Por eso Pablo no se angustia, no reclama ni abandona, porque sus expectativas están alineadas al plan de Dios, no a una visión idealizada de comodidad o éxito inmediato. Él sabía que las aflicciones no eran señal del abandono de Dios, sino parte del camino por el cual Dios forma, Dios fortalece y extiende su obra. Y cuando nuestras expectativas se alinean con esa misma verdad, las pruebas dejan de ser motivo de confusión y se convierten en oportunidades para permanecer firmes en el propósito eterno de Dios. Por eso, aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios estaba presa. Allí en su celda vieron la luz. Sus cartas a los filipenses, a los efesios, a Filemón. Tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en 1 Timoteo y luego a Tito. Luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, él escribió 2 Timoteo. En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos, que millones de personas alrededor del mundo siguen estudiando, obviamente, esta semana, al igual de lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Este texto nos invita a examinar con honestidad desde qué perspectiva estamos viviendo nosotros. Si desde la nuestra, limitada por nuestras expectativas humanas y terrenales, o desde la de Dios, que nos incorpora a su plan eterno. Y es importante reconocer que esto no es un llamado exclusivo para aquellos que dedican su vida a la predicación, pastores, obreros o misioneros, sino para cada hijo de Dios, allí donde está, en su familia, en su barrio, en su trabajo, en su universidad, en sus amistades, en cada momento y en cada lugar donde pisa. Porque todos somos parte de esa administración de Dios. Porque su obra avanza a través de personas ordinarias que viven con una perspectiva extraordinaria. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos usando a Dios para que bendiga nuestros planes? ¿O estamos permitiendo que Él nos use para cumplir sus planes? ¿Nuestras expectativas y frustraciones revelan qué queremos que Dios siga en nuestra agenda o muestran un corazón dispuesto a rendirse a la suya? ¿Tu perspectiva delante de las pruebas muestran que estás viviendo para el reino de esta tierra o estás viviendo para el reino de los cielos? ¿Para qué reino estás viviendo? Vamos a la lección del día miércoles. El título es La revelación del misterio de Dios. ¿Sabes que los seres humanos vivimos rodeados de misterios? A pesar de los avances científicos, filosóficos y tecnológicos, seguimos enfrentando preguntas que nos sobrepasan y despiertan en nosotros una mezcla de curiosidad, fascinación y humildad. El corazón humano anhela comprender, pero también reconoce que hay dimensiones de la realidad que van más allá de nuestra lógica y de nuestra vista. ¿Y sabes cuál es el mayor de todos los misterios? El misterio de Dios. Fíjate cómo Pablo lo describe, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la Biblia, un misterio no es algo oscuro, confuso o incomprensible para Dios. Un misterio es una verdad divina que estuvo oculta para nosotros, para la humanidad, hasta que Dios decidió revelarla en un tiempo señalado. Es decir, es un misterio para el ser humano, pero jamás lo fue para Dios. Al final, para Dios nada está escondido, nada se
descubre, nada aparece inesperadamente. Él no tropieza con información nueva ni necesita resolver acertijos. Entonces el misterio de Dios revelado en Colosenses 1, 26 y 27 señala una verdad divina que estuvo oculta por siglos, pero que en Cristo ha sido plenamente manifestada. La asombrosa realidad de que Dios quiso hacer habitar su plenitud en medio de seres humanos y más aún en ellos. Este misterio, escondido de generaciones pasadas, no era simplemente una información secreta, sino un plan redentor que Dios preparó desde la eternidad y que ahora da a conocer a su pueblo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y me encanta esa expresión, Cristo en vosotros. Es una expresión que Pablo usa para describir la realidad espiritual que ocurre cuando una persona cree en Jesús. La presencia de Cristo se hace viva dentro del creyente por medio del Espíritu Santo. No significa que Jesús habita físicamente en cada persona, sino que su vida, su carácter, su poder y su dirección se hacen presentes en nosotros gracias al Espíritu Santo. Esa expresión Cristo en nosotros hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Porque no se trata solo de una esperanza futura, sino de una realidad presente que transforma nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra manera de vivir. Cuando Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, el cielo deja de ser únicamente un destino y se convierte en una influencia viva que moldea nuestro carácter, que guía nuestras decisiones y llena nuestro corazón de una paz que este mundo no puede dar. Su presencia nos conecta con los valores del reino, nos capacita para amar como Él ama, nos sostiene en medio de las luchas y nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. Cristo en nosotros significa que lo eterno ya comenzó, que lo celestial se ha acercado, que la vida de Dios está actuando aquí y ahora. Así, aunque todavía caminamos en un mundo quebrado, su presencia nos ancla a una realidad superior y nos anticipa la gloria futura, permitiéndonos vivir cada día con esperanza, con propósito y la certeza de que ya estamos unidos al cielo porque Cristo vive en nosotros. Entonces el misterio de Dios no es algo por descifrar, sino alguien por abrazar. Cristo mismo, cuya presencia en nosotros es la garantía de que la gloria prometida será cumplida. Entonces, si el mayor misterio del universo es que Cristo quiere habitar en ti y unirte al cielo desde ahora, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto hoy a abrirle espacio, a abrazar su presencia, vivir cada día a la luz de ese misterio glorioso que transforma tu vida para siempre? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Cuál será tu respuesta? La lección del día jueves. El título es El poder del Evangelio. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos incompletos, fragmentados, como si lleváramos dentro piezas sueltas que no terminan de encajar. A veces tratamos de compensarlo con logros, relaciones, productividad o incluso espiritualidad. Pero aún así persiste la sensación de que falta algo, de que no somos lo que deberíamos ser. Y en medio de esa lucha interna entre lo que somos y lo que anhelamos llegar a ser, surge una pregunta silenciosa. ¿Realmente puedo cambiar? ¿Puedo ser transformado desde adentro? Pablo, al escribir a los Colosenses, responde a esa inquietud con una verdad que no solo libera, sino que también llena de esperanza. Dios no espera que seamos perfectos por nuestras fuerzas. Él quiere hacernos perfectos en Cristo. No se trata de una vida de perfección humana, sino de una vida llena, madura, completa por el poder del Evangelio. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Nosotros, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Cuando leemos la palabra perfecto, especialmente aplicada a nosotros, es normal que surjan preguntas, inseguridades y hasta un poco de desánimo. Perfecto yo. Pienso en mis fallas diarias, en mis errores pasados, en mis luchas internas. Y todos nos preguntamos, ¿cómo podría yo llegar a ser perfecto? ¿Será que Dios espera algo imposible de mí? A veces incluso sentimos esta palabra, cómo nos pesa, como si describiera un estándar que nunca alcanzaremos, dejándonos con la sensación de que siempre estamos fallando. Pero antes de asumir que Dios nos exige lo que no podemos dar, es necesario mirar con qué atención o con qué intención dijo Pablo ese texto. ¿Qué es lo que quiso decir? La palabra traducida del griego como perfecto es la palabra teleios. Teleios significa maduro, completo, plenamente desarrollado, alguien que ha alcanzado el propósito para el cual fue llamado. Una buena manera de entenderlo es pensando en un bebé. Nadie esperaría que un bebé recién nacido camine, hable, lea o haga tareas complejas. Sin embargo, ese bebé es perfecto en el sentido de que es completo para la etapa de vida en la que se encuentra. A medida que crece, va desarrollándose, va aprendiendo, fortaleciendo sus músculos, formando su carácter y alcanzando nuevas etapas de madurez. No lo consideramos imperfecto porque no lo hace todo de inmediato. Lo consideramos en proceso, avanzando hacia lo que está destinado a ser. Así también nosotros en Cristo, ser perfectos no significa no fallar jamás, sino estar en un proceso continuo de madurez, donde Cristo nos transforma para reflejar su carácter, crecer espiritualmente y vivir alineados con su voluntad. No es perfección humana, sino una vida completa en Cristo, donde su amor, su verdad, su poder nos forman día a día, llevándonos cada mañana a renovar la decisión de ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A ese punto tenemos que llegar todos los días. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al recorrer esta semana el mensaje de Colosenses descubrimos que la reconciliación es más que un concepto. Es el latido del corazón de Dios manifestado en Cristo, un Dios que no se sorprende por el pecado, que prepara desde la eternidad un plan de redención, que toma nuestra culpa, que nos ofrece su justicia y luego decide habitar en nosotros para transformarnos desde adentro. Vimos que nuestra parte no consiste en producir salvación, sino en responder a ella, permaneciendo en la fe, alineando nuestras expectativas con el plan eterno de Dios y rindiendo cada día nuestros planes para que Él haga su obra en nosotros. Comprendimos que las aflicciones no son un desvío, sino parte del camino del discípulo. Que el misterio de Dios no es algo por descifrar, sino alguien por abrazar. Y que la perfección a la que somos llamados no es ausencia de errores, sino madurez en Cristo. Un crecimiento continuo sostenido por su poder. Entonces, al mirar todo esto, la reflexión inevitable es: ¿desde qué perspectiva estás viendo tu vida? ¿Desde la tuya, lleno de expectativas humanas, temores, frustraciones? ¿O desde la perspectiva de Dios que te invita a permanecer, a confiar, a rendirte y a ser transformado? Y la pregunta que define la decisión es aún más personal. Si Cristo quiere reconciliarte, habitar en ti, perfeccionarte y llevarte hacia la gloria, ¿tú estás dispuesto a abrir el corazón, permitirle que dirija tus pasos, comprometerte a caminar con Él cada día hasta que regrese? Que la lección de esta semana no sea solo información acumulada, sino una invitación abrazada, una lección estudiada. No solamente es para poder tener conocimiento, sino para rendir nuestra vida.
porque el Dios que te reconcilió es el mismo que hoy te llama a permanecer, a confiar, a seguirlo, sabiendo que Él tiene todo lo que necesitas para experimentar una esperanza viva ahora y una gloria segura para siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, a través de ti, por ti y en ti. Podemos orar. Gracias, Señor, por revelarnos ese misterio del Evangelio, de la divinidad, de que quieres habitar en nosotros, de que quieres transformar desde adentro hacia afuera. Ordena que el desorden que hay en nuestro interior, transforma nuestra vida, cumple tus propósitos en nuestra vida y enséñanos cada día a depender de ti, a avanzar confiados en tus promesas, permitiendo que tu gloria pueda en nuestra vida ser el reflejo o podamos reflejar tu gloria en nuestra vida y que ese reflejo pueda llevar a otras personas a Jesucristo. Gracias por la lección de esta semana. Pedimos que esto sea parte de nuestra experiencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en el estudio de la lección de esta semana. Y como siempre, si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.